Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Fíjate que cuando estuvo Andy aquí, bueno, primero que nada, pues bienvenidos a este pedacito del cielo en la tierra. Queremos de verdad que reunirnos así, en familia, los que creemos en Dios, estamos precisamente habitando en ese Edén, en ese pedazo del cielo en la tierra. Y entonces somos un espejo del cielo en la tierra. Y así como es en el cielo, así es en nuestra tierra, y lo queremos con todo el corazón. Y creemos que eso es para nosotros esta reunión de Café con Jesús. Que así el Espíritu Santo nos inspiró que le pusiéramos Coffee Time with Jesus. Así que salud. Salud con café. A él también le gusta el café. ¿Ok? Y con agua. Y bueno, estamos tocando el tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Realmente la voluntad de Dios es sanar? ¿Realmente la voluntad de Dios es buena y es agradable, con todo el contexto de lo que eso significa, sin acomodarlo a nuestra interpretación de bueno y agradable y perfecto? Esa es la pregunta del día de hoy, y no la teníamos, pero el Espíritu Santo nos la sopló. Entonces yo creo que vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Y hay una palabra que está escrita precisamente en Jeremías 29:11, que dice: yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y por ahí, si me ayudan a buscar, hay otra palabra que dice, habla acerca de la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. ¿Cómo dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Fíjense qué curioso que justo esta palabra que está hablando de la voluntad agradable y buena del Señor nos está haciendo hincapié antes en que seamos renovados en nuestra mente, que no nos conformemos a este mundo, pero cuando nos vamos al original dice siglo, y cuando habla de siglo habla de era, habla como de una tendencia en el mundo, no está hablando del planeta. Dice, no te conformes con la tendencia del mundo, es decir, con la forma de pensar del mundo. O sea, no te habitúes al mundo, habitúate a la forma de pensar de Dios, porque entonces vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Léanlo en sus Biblias y díganme si justamente dice eso. No os conforméis con el mundo, o a este mundo, o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? ¿Puedo hacer un comentario en cuanto a eso? Sí. Ayer Ayer escuché a una persona que decía, y yo no lo había digerido de esta manera, que decía que somos seres espirituales en la tierra, o sea, y yo toda la vida había pensado que somos terrenales y que por eso nos cuesta trabajo ser espirituales, pero no, ella decía que no, que somos seres espirituales que estamos aquí en la tierra, no sé por qué motivo, pero que realmente somos espíritu antes que terrenales. Bueno, este tema yo creo que ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Y estuvimos por ahí con un tema que se llama precisamente espíritu, alma y cuerpo. Sí. Y vimos cómo Dios nos creó en el espíritu primero, y Dios puso un alma en nosotros y puso un cuerpo. Pero ese tema, aunque sí tiene que ver, se sale un poquito en realidad del tema que vamos a ver hoy de la buena voluntad de Dios. Pero sí, de alguna manera, a lo mejor ese tema lo podríamos tomar a que precisamente por ser seres espirituales, porque primero que nada somos espíritu, por ser seres espirituales, nosotros tenemos el derecho, aparte y principalmente porque Jesús abrió ese camino para nosotros,
desde un inicio, cuando Dios nos creó, pues ese camino estaba abierto. Pero sabemos lo que sucedió después, sabemos que caímos de ese diseño original, no dejamos de ser espirituales, sin embargo nos desconectamos de la fuente principal de todo conocimiento y verdad. Entonces Jesús restauró ese diseño para nosotros y ahora tenemos completa entrada al Padre, completa entrada al Espíritu de Dios, aquel que nos lleva a toda verdad. Y por eso podemos conocer las cosas de Dios. Y tenemos no nada más entrada por ser seres espirituales, sino que somos hijos de Dios y tenemos ese derecho porque Jesús abrió ese camino para nosotros. Entonces sí podemos entender las cosas de Dios. Y podemos, precisamente por eso, Dios, cuando nos pide Dios algo, es porque Él sabe que eso que nos está pidiendo ya está habilitado para nosotros. Sí es posible para nosotros. Nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya entregado de antemano, ¿sí? Él nos entregó la habilidad para entender cuál es la voluntad de Dios, porque podemos penetrar el corazón de Dios y podemos conocerlo en profundidad. ¿Y cuál es la manera más efectiva de conocer a Dios? A través de su palabra, ¿sí? En su palabra podemos ver, podemos profundizar y podemos como descubrir esos tesoros que nos hablan del corazón de Dios, de la mente de Cristo, de la forma como Él ve, de la forma como Él opera y de la forma como Él nos ve a nosotros y de cómo realmente Él nos ha integrado y nos ha atraído a Él mismo para que podamos conocer esa profundidad de Él, ¿sí? Entonces, me encanta cómo empezamos el tema, porque precisamente ese es el punto. Cuando estamos pasando por una situación y vemos la situación desde nuestros ojos naturales, no espirituales, sino solo carnales, los vemos desde una perspectiva. En cambio, cuando nos metemos con Dios y adoptamos la forma de ver de Dios, que es nuestra manera original de ver, tendría que ser algo habitual para nosotros. La perspectiva cambia completamente, ¿sí? Y ahí es donde está la diferencia y ahí es donde está precisamente el punto de cómo discernir las cosas correctamente. Las cosas no se pueden discernir correctamente a través de los ojos de la carne. Las cosas de Dios solo se disciernen con el Espíritu, ¿sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estábamos hablando hace un momento de una situación en particular del familiar de uno de nuestros amigos de Coffee Time with Jesus, que esta persona está pasando por una situación de salud. Y bueno, decirles que todo el tiempo, de verdad, somos testigos de testimonios, uno tras otro, de personas que de verdad estaban prácticamente desahuciadas y cómo Dios de pronto las levanta solo por uno que se levanta y cree. Cuando nos unimos y nos aliamos a la fe que Dios ya puso en nosotros, a la forma de ver de Dios y de pensar de Dios, para Dios todo es posible, para Dios siempre es un sí. Él tiene completamente abierta la posibilidad, no la imposibilidad para nosotros. Y entender que de verdad Dios nos entregó en Cristo Jesús todo lo que tiene que ver o todo lo que cubre completamente la provisión de lo que necesitamos en lo espiritual y en lo natural. Nunca es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Nunca es la voluntad de Dios que estemos abatidos. Nunca es la voluntad de Dios que estemos pasando por situaciones o por tribulación. Cuando Jesús en su momento dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Otra vez se estaba refiriendo no al planeta Tierra, sino al sistema del mundo. Tenemos que entender muy, muy claramente esto. No es lo mismo mundo que planeta Tierra. Cuando hablamos del mundo, cuando la palabra de Dios en la mayoría de las ocasiones habla del mundo, se refiere al sistema que el mundo ha creado, que hemos creado nosotros los seres humanos en esta tierra. Dios nos entregó una tierra y nos entregó una tierra para gobernar en ella. Pero esta tierra, este lugar de gobierno que Dios nos entregó, era para gobernarlo en sujeción con Él. Y el problema es que los seres humanos nos independizamos de Dios
y gobernamos la tierra de una manera completamente contraria a los planes que Dios tenía. Entonces, no es el plan de Dios que en la tierra haya oscuridad o haya tinieblas. Las tinieblas realmente entraron a la tierra porque nosotros, los seres humanos, le dimos entrada. Y todo lo que tiene que ver con Dios, tiene que ver con la vida. Dios es el dador de la vida. Y esto también lo tenemos que entender, porque es muy importante, y solamente lo podemos conocer a través de su palabra, es muy importante darnos cuenta de que lo que está sucediendo en el mundo no es controlado por Dios. ¿Sí? Dios es poderoso, sí es poderoso. Dios es soberano, sí es soberano. Pero ¿sabes qué significa soberano? Soberano no significa que Dios es un dictador y hace lo que quiere a su antojo, o que el antojo de Dios es incierto y entonces Él hace cosas y de pronto nos vemos atrapados en una calamidad. Eso no es ser soberano. Ser soberano significa que a él nadie lo gobierna, ¿sí? Es un ser independiente, es un ser que realmente tiene autonomía, tiene autoridad, pero también Dios es un ser que actúa a través de su propia justicia. Él creó leyes espirituales y leyes universales. Y Él es el primero que se sujeta a sus propias leyes. Él nunca actúa, digamos, en una situación. Él no toma esa situación y dice, ok, yo creé un principio que dice tal cosa, pero entonces voy a hacer una excepción en este caso y voy a actuar de una manera contraria. Dios nunca se contradice a sí mismo. Y vamos a ver un poquito, le pedimos al Espíritu Santo que nos lleve paso a paso, a ver un poquito este tema y a poderlo como vislumbrar un poquito más profundamente, ¿sí? Pero principalmente el Espíritu Santo nos invita a penetrar en su palabra, porque precisamente es en su palabra donde podemos conocer la voluntad de Dios. Cuando siempre nos preguntamos, es que ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios siempre va a estar de acuerdo con lo que está escrito en la palabra. Y hablando otra vez de por ejemplo, personas que están enfermas, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿será la voluntad de Dios que esa persona sea sanada? O a lo mejor la voluntad de Dios es que siga enferma. Y entonces podemos irnos a las historias bíblicas, podemos irnos a las historias desde el Antiguo Testamento, pero más notablemente y de manera más, digamos, se manifiesta de una manera más clara el corazón del Padre a través de Jesús. Cómo caminaba Jesús en la tierra y cómo realmente en su palabra dice que Él andaba haciendo el bien y sanando a todos. ¿Qué fue en algunas ocasiones lo que detuvo a Jesús de manifestar esa vida o esa sanidad entre la gente que estaba a su alrededor? El no creer. El no creer, la falta de fe. Y en la única ocasión que creo que lo vemos es cuando Jesús fue a su propia tierra, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra, porque en ese lugar, como ya tenían un antecedente Jesús, había algo que, si no mal recuerdo, se llama como una... Es como una... digamos, te acostumbras a ver a una persona de acuerdo a su antecedente. Familiaridad. Sí, eso, familiaridad. Cuando tú te familiarizas con algo, con alguien más bien, a lo mejor cuesta un poquito de trabajo darle honra. Por ejemplo, si tú toda la vida creciste con X amigo y de pronto te enteras que ese amigo hizo algo notable, a lo mejor nunca en su vida había hecho nada notable y de pronto te enteras que hizo algo notable, a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo creerlo o darle honor a ese logro de tu amigo, porque tú ya lo catalogaste en tu mente como alguien que siempre era de cierta forma, ¿no? Entonces, vemos cómo Jesús, cuando regresó a su tierra natal, a él lo tenían catalogado como el hijo del carpintero. Y a lo mejor en el tiempo, porque así fue, realmente Jesús no empezó su vida notable en cuanto a lo espiritual, a su ministerio, hasta la edad de 30 años. Antes de eso, a lo mejor, no lo sé, no lo dicen las Escrituras, no había hecho nada notable, ¿no? Entonces la gente que lo conoció, que era cercana a él, pues lo veían como el hijo del carpintero y punto, y se acabó. Entonces cuando de pronto llega Jesús, ya habiendo sido activado por el Espíritu de Dios,
para manifestar esas obras que el Padre había preparado de antemano para él y que perfectamente lo había podido hacer y lo había logrado en otros territorios, cuando llega a su ciudad natal, se encuentra con un tope y no puede hacer lo que habitualmente estaba pudiendo hacer en otros lugares, ¿no? Y entonces esto nos lleva a creer y a entender que sí es importante lo que estamos creyendo, que sí es importante porque lo que creemos hace que fluya o que se detenga la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando creemos que la voluntad de Dios es que estemos pasando por cierta situación y damos por hecho que es la voluntad de Dios y ni siquiera estamos realmente preguntándole a Dios o yendo en profundidad a conocer cuál es el corazón de Dios acerca de esa situación, pues vamos a seguir viviendo lo contrario a lo que realmente la voluntad de Dios es, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar la opinión de Teresita. Bueno, qué bueno que con todo el micrófono. Ok, qué bueno que me preguntas, porque yo siempre he pensado, bueno, en el 2010 yo tuve un cáncer y después yo reflexionando dije, yo me lo generé. Yo me generé la enfermedad por mi manera de vivir, por mi manera de pensar. Entonces, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso y es una promesa que Él nos dice que todo lo malo que pasa en tu vida, a los que le aman, Él lo transforma en bendición. Yo dije, wow, gracias Señor por el cáncer, Él no me lo mandó, yo me lo generé, pero sin embargo digo, ay, fui tan feliz en ese tiempo de incapacidad, en ese proceso, que Dios me pulió, que otra vez me tiene que pulir porque digo, a veces he hecho pasitos para atrás, digo, el Señor siempre está trabajando en nuestro carácter, pero sí siento que es una gran bendición a veces cuando caemos en cualquier tribulación para que se manifieste la gloria y ver la victoria del Señor cuando volteamos nuestros ojos a Él, cuando Dios nos dice cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Ahí cambiamos. Y yo, por ejemplo, mucha gente cuando estuve en la tribulación, yo cambié mi manera de pensar, empecé a alabar al Señor, a cantar, a dar gracias, a disfrutar estar en mi casa, mi familia, a hacer la sopita. O sea, y me sané. Alguien dice que fue las quimios las que me sanó. No, yo sé que no fueron las quimios, porque a cuántas gentes le vuelve. Claro. Yo fue el cambio de actitud, la renovación de la mente que el Espíritu Santo hizo en mí. Entonces, yo digo, a Él sea la gloria, a Él sea la victoria, pero muy agradecida con el Señor por las enseñanzas, por su bendita y santa palabra que está en la Biblia. Así es. Es el secreto de la paz, el gozo, la alegría, la esperanza de vida. Es el secreto para tener una familia conforme al corazón de Dios. Me encanta pensar en sus promesas, pensar en toda la esperanza que Él nos da, la hace uno viva con su palabra cuando la tomas, cuando la conoces, cuando la crees. Y digo, wow, Señor, muchas gracias por dejarnos esta bendita enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y Vicky, ¿tú qué opinas de todo este tema que estamos tratando hoy? A mí me encanta la palabra que acabamos de leer porque en mi vida personal como testimonio, la renovación de mi mente fue cuando hablábamos aquí en el Coffee with Jesus de la identidad. Me cambió mucho porque cuando tú tienes la identidad de Cristo, que es cambiar tu mente y no decir, bueno, yo dependo mi felicidad depende de las personas o depende de cómo me vaya en la vida o qué situación esté pasando, pues a mí me cambió saber que soy hija de Dios. Es difícil creértela porque es un Dios grande, poderoso, es un Dios universal y como decía Claudia la vez pasada, pues que se me quedó muy grabado que en la mano de Dios está el universo. Entonces digo, ay, jole, soy hija de Dios, pero te cuesta trabajo creer que te haya elegido a ti o que se fije en ti o que te llame por tu nombre. Entonces, a raíz de que yo cambié mi manera de pensar, pues la verdad que ha cambiado mucho mi vida. La verdad, Wow. eso yo se los quiero compartir. Realmente la palabra de Dios transforma nuestra vida, porque nuestra vida es transformada cuando permitimos esa transformación desde nuestro interior. Entonces, a veces
creíamos que los cambios y la transformación vienen de afuera, ¿no? Quiero que mi vida cambie y volteamos a ver al cielo, sí, a ver cuándo Dios me manda un cambio, algo diferente en mi vida o me ayuda con esta situación. Pero en el transcurso de este proceso de estar aprendiendo su palabra, hemos entendido que todo cambio, toda transformación externa se produce primero en lo interno. Entonces, cuando somos transformados por su palabra, realmente podemos cambiar nuestra manera de creer, y al cambiar nuestra manera de creer, todo cambia desde nuestro interior hacia el exterior, y lo hemos estado viendo y lo hemos estado viviendo, ¿sí o no? Muchos aquí, los que nos hemos atrevido realmente a creerlo de esa forma y a recibir su palabra como nuestra única verdad, y no acomodarnos, como decíamos en otros tiempos de enseñanza, no acomodar la palabra a nuestras circunstancias, sino acomodar nuestras circunstancias a la palabra. Y hay una frase que en algún momento el Espíritu Santo me inspiró y que me gusta mucho compartirla, y es: si lo que hoy estoy viviendo no se parece a lo que Dios dice, a lo que Dios dijo, entonces yo no lo recibo como una verdad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esa situación puede cambiar, tiene que ser transformada. Y yo no la voy a poder cambiar si primero no cambia en mi interior la idea de cómo debería de verse esa situación. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Si yo tengo un familiar que está enfermo y yo creo en mi interior que es la voluntad de Dios, yo no voy a hacer nada ni voy a orar, porque si es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué lo llevo al doctor? ¿Para qué me pongo a orar? ¿Estás de acuerdo? Si es la voluntad de Dios, lo primero que quiero hacer y queremos hacer es respetar la voluntad de Dios. Y hasta sentimos ese temor interno, ¿no? De, a ver, si es la voluntad de Dios, entonces, ¿como para qué le mueves? Pero algo en tu interior te dice que no es, y por eso te mueves, y por eso vas al doctor, y por eso le pides a otros que oren por esa situación. ¿Sí? ¿Lo puedes como pensar un poquito desde ese punto de vista? O sea, si realmente una situación que te está ocasionando un conflicto en tu vida es la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué pedimos que oren por nosotros? ¿O por qué pedimos una solución? ¿Por qué no nos rendimos a esa situación? Porque hay algo en tu interior que te dice que no es así. Acuérdense que por ser seres tripartitos, somos espíritu, pero tenemos un alma, que son nuestros pensamientos y emociones, y tenemos un cuerpo. A veces somos más gobernados por nuestras emociones y por nuestros pensamientos, no a veces. La mayoría del tiempo, la mayoría de las personas, si no conocemos a Dios y no estamos profundizando en que realmente sea su palabra la que gobierne en nosotros a través de su espíritu, en nuestro espíritu, entonces si no está sucediendo de esa forma, digamos que el orden de gobierno está distorsionado, y en lugar de estar gobernando el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, sobre todo nuestro ser, estamos permitiendo, como si no tuviéramos todavía el Espíritu de Dios en nosotros, que nuestros pensamientos y nuestras emociones gobiernen. Y es entonces que adoptamos o tratamos como de descifrar nuestra vida a través de lo que creemos, pero lo que creemos no está sometido a la palabra de Dios o a lo que deberíamos de estar creyendo de acuerdo a cómo Dios piensa. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, volviendo a ese ejemplo de esa persona que a lo mejor amo o amamos y está pasando por una situación, queremos ver un milagro, queremos ver que esa persona, porque amamos a esa persona y no queremos que esté en esa situación, ¿por qué pensamos que Dios sí quiere? ¿Somos más buenos que Dios? A nosotros no nos parece lindo que esa persona esté sufriendo, pero creemos que a lo mejor sí es la voluntad de Dios que esté sufriendo, porque creemos que Dios actúa de una manera como vengativa, ¿no? Como es que a lo mejor esa persona cometió pecados o hizo algo en su vida que ahorita está pagando y entonces tiene que vivir esa tribulación. Entonces definimos a Dios como un Dios vengativo, como un Dios que está pasando por alto la justicia
que Él mismo ejecutó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces no fue suficiente lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que Jesús pagó en la cruz no fue suficiente. Alguien más tiene que pagar, o tenemos que pagar algo extra porque no alcanzó. La sangre de Cristo no fue suficiente para pagar. Eso es lo que estamos diciendo cuando creemos que tenemos que estar viviendo una situación sin realmente entender que no es la voluntad de Dios. Es nuestra creencia acerca de esa situación lo que hace que esa situación permanezca. Y es la verdad y nos pasa a todos. No es un juicio hacia alguien en particular. Los seres humanos en general operamos de esa forma. ¿Por qué? Porque venimos por generaciones arraigados a creencias. Y entonces cuando viene la palabra de Dios y nos confronta, si nos rendimos a ella, nos permitimos ser transformados. Y entonces verdaderamente podemos ver cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Y no interpretamos la voluntad de Dios como, bueno, es que a lo mejor la enfermedad es la voluntad agradable de Dios. ¿Por qué sería agradable? O sea, tú como ser humano, y bien lo dice la palabra, si ustedes siendo malos pueden dar buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? O sea, tú como un ser humano imperfecto, tú no podrías concebir en tu corazón que un hijo tuyo esté sufriendo, no lo pondrías de manera intencional en un sufrimiento para que pague por algo que hizo mal, ¿verdad que no? Tratas de redimirlo, tratas de instruirlo, tratas de enseñarle de una forma que tu hijo pueda entender y sabes que de todas maneras hay consecuencias por las cosas que vivimos, pero una cosa es una consecuencia y otra cosa es un castigo de parte de Dios. ¿Sí? Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos quiere estar como haciendo caer en cuenta en este tiempo, porque para Él una de las cosas más importantes en nuestra vida es que aprendamos a creer correctamente. Porque dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón es donde albergas las creencias, los pensamientos. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si en tu corazón, en lugar de guardarlo, estás permitiendo que penetren nuevas creencias que también son erróneas, o te estás arraigando en tu propia opinión, en las creencias que ya traías, porque así te enseñaron, porque así te educaron, en lugar de rendir tus creencias a Dios y decirle, Señor, el que sabe eres tú, y yo te confieso que eso he hecho y de verdad que no me arrepiento de hacerlo y cada día lo hago más, decirle, Señor, rindo todo lo que yo creía que era, para adoptar lo que tú me quieres enseñar desde ceros y trátame como un bebé. Todo lo que yo aprendí por cultura, por educación, por asociación con otras personas, que no tiene nada que ver con tu mente, con tu corazón, con tu palabra, con la forma como tú piensas. Lo rindo a ti para que todo eso todas esas estructuras sean completamente destruidas. ¿Y sabes cuándo haces verdaderamente eso? Cuando rindes tu corazón a la palabra de Dios, porque lo que hace la palabra dice que es agua. La palabra es como agua pura y va lavando todo aquello que estaba internalizado en ti, que era erróneo. Dice que todo argumento que está en contra del conocimiento de Dios es vencido, pero todo eso solamente puede suceder cuando tú tomas la palabra de Dios como tu única verdad, como la única autoridad en tu vida y dices, es que a mí a lo mejor me parecía que las cosas eran de esta forma, pero si Dios dice que son de esta otra forma, yo someto eso que creía, no lo voy a honrar más, postro y rindo eso que creía delante de Dios y recibo la forma nueva, lo que Dios me está queriendo enseñar, ¿no? En algún momento yo le pregunté a Dios porque siempre se ha hablado mucho como de procesos, ¿no? Y entonces realmente creo igual que Tere que los procesos nos los provocamos nosotros mismos. Y claro que Dios nos deja pasar por ellos, porque en esos procesos es donde aprendemos si es que nos rendimos al Espíritu de Dios y a su palabra. Si no, no aprendes nada, nomás quedas abatido y revolcado por la ola.
Pero si te rindes a su palabra, aprendes muchísimo, porque entonces puedes ver esa situación desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. Y entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y qué tan rápido puede ser el pasar por un proceso? Porque a nadie nos gusta pasar por procesos. ¿Qué tan rápido puede ser? Y entonces el Espíritu de Dios me dijo, depende de ti. Depende de qué tan rápido sometas lo que creías a lo que yo te estoy tratando de enseñar en mi palabra para que lo adoptes ahora como tu verdad. De verdad que es muy emocionante ver el resultado de una vida de alguien que realmente rindió su mente a ser renovado por la palabra de Dios. Una mente renovada hace la gran diferencia en una vida. Y lo estamos viendo todo el tiempo. Entonces, desde hace muchos años, Dios me hablaba de que realmente su voluntad no es que las personas estén enfermas o pasando por situaciones o tribulaciones. Y vuelvo otra vez a esa palabra cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, pues yo he vencido al mundo. Y de verdad que Jesús estaba hablando de que Él ya venció la muerte que entró al mundo. El sistema de muerte que entró al mundo, Jesús lo venció. Y Él te está diciendo, en el mundo, es decir, en ese sistema hay tribulación. Si tú te rindes a eso, si tú te conformas al sistema del mundo, vas a vivir en tribulación. No hay manera de zafarte de la tribulación ahí. Pero no era una invitación de Jesús a conformarte con el mundo. La palabra de Dios dice, no os conforméis, ¿sí o no? En la palabra que acabamos de leer en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados en la renovación de su entendimiento, para que entonces puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quieren comentar algo? Sí, yo un comentario. Yo a veces que estoy en mi mundo, en mi sistema, con mis pensamientos, mis emociones, a veces estoy sintiéndome la víctima. Eso. Sí, porque es injusto que lo que me está pasando, bla, 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 bla. Y a veces que tengo hasta flojera o no tengo ganas ni deseos de ir a platicar con Dios, pero algunas veces me esforzo y abro la Biblia y digo, Señor, voy a leer 5 minutos nada más. A ver qué me dices. Y sin ganas, y lo leo. Te doy 5 minutos. Ajá, casi le digo así. A ver, casi le doy la oportunidad. Pero bueno, luego me pico y a veces son 10 y digo, entro al lugar, le digo, al aposento alto, pues por decir, cualquier claro. rinconcito de tu casa donde te leas, porque en el Espíritu es un aposento alto cuando tú vas y buscas al Señor. Y la abro sin ganas, como repito, pero digo, híjole, cuando cierro la Biblia y la termino, te cambió completamente. Nunca soy la misma como entré, aunque sin ganas, sin fe, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así es. Entonces, salgo renovada, digo, wow, Señor, Espíritu Santo, hubo una conexión de mi espíritu con el Espíritu del Señor que yo di el paso de fe, que yo provoqué, exactamente. Aunque sin ganas, fui. Así es. Wow. Lo que estás diciendo está increíble, amiga. Está de verdad impresionante, porque ese es el punto. Es una determinación. A veces queremos que Dios venga y haga en automático las cosas, ¿no? Pero es que la verdad es que Dios ya nos entregó todo. Dios ya hizo todo lo que tenía que haberse hecho. Ya lo hizo. No queda ni un hilito fuera del lugar. Pero es entonces cuando nosotros tomamos la determinación de ir a ese lugar donde todo ya fue hecho, que verdaderamente vemos esa diferencia en nuestra vida y entonces vemos el resultado, porque estamos precisamente pisando el territorio donde ya está todo hecho. Y entonces cuando abrimos los ojos a lo mejor a la dimensión natural, aún así seguimos conectados con esa dimensión espiritual del reino de Dios y podemos ver las cosas de una manera completamente diferente. Y entonces cambia nuestra forma de ver y de creer y entonces cambia toda nuestra vida. ¿Sí? Sí, mira, ahorita que dices, y vemos todo diferente, de verdad les decía que a veces voy así porque, Señor, qué injusto, yo como la víctima y todo. Se los prometo que el Señor me jala las orejas, y me hace ver, caray, o sea, no era yo la víctima,
O sea, también, ¿qué provoqué yo? Es increíble también cómo te revela lo que hay dentro de tu corazón, nos revela el pecado oculto, que Sí. ni cuenta nos damos cuando nosotros lastimamos o provocamos una situación que a lo mejor sin tener la intención, pero la provocamos, pero el Señor es tan bueno que nos dice, hey, niña chiquita, Sí. que tú también tienes que cambiar y empieza tú primero. Y es maravilloso el Señor. Y siempre el cambio, la transformación se da precisamente con Él. Porque cuando Dios nos invita a hacer algo, como en este caso, Tere, que te dice a ti, es que tú también tienes que cambiar en esto y esto, nunca está pensando el Señor en que tú lo hagas sola. Él te está invitando a penetrar en Él, porque es cuando estás en conexión con Él que todo se va transformando. Y siempre estamos en proceso, ¿eh? Realmente creemos que nunca vamos a ser producto terminado en esta tierra, pero ese proceso de ir siendo transformados y, como dice la palabra, de gloria en gloria y de poder en poder, es una aventura maravillosa. Y no es lo mismo quedarte estacionado en un lugar que de verdad ir de gloria en gloria, porque cuando volteas para atrás te das cuenta que realmente ha habido un avance y no es porque te tengas que ver a ti mismo, pero ves cómo de verdad la mano de Dios ha estado contigo y te ha llevado de la mano literal a esos cambios, esa transformación desde el interior en ti, ¿verdad, Vicky? Si quieres tomar el micrófono. Sí, a mí me ha encantado el ejemplo que siempre doy del crucero, que una vez Ajá. comentamos, que Dios ya tiene la mesa puesta y nada más es tomarlo. Y nos cuesta mucho trabajo, pero en el momento que cambias la manera de pensar y dices, voy a arriesgarme y lo voy a hacer, voy a creer, es en el momento en que recibimos la gloria de Dios en nuestras vidas. A mí me ha pasado Así mucho es. de que no creo algo y que vaya a pasar y de repente, de verdad, digo, sí, profetizo en fe, que Dios está conmigo, profetizo en fe y hablo bondad, hablo misericordia para mi casa, para mi vida y me ha resultado. Pues yo los invito también que profeticemos en fe, pero primero es conocer su palabra para poder hablarlo. Así es. Ay, sí, hablar lo que Dios ya habló para nuestras vidas y para nuestras familias. Me pasa lo mismo, Vicky. De verdad, a veces que estoy como en víctimas, hablas o en queja o repitiendo lo que pasó, acusando a fulanito manganito. ¡Ay! Atraes más de Así lo es. que piensas, sientes y hablas. Entonces a veces digo, ay, ya ni lo voy a contar lo que pasó porque me va a llegar más de eso. Lo refuerzas. Ya lo refuerzo. Cuando tú hablas la victimez, estás reforzando algo negativo. Entonces digo, ¿qué quiero? ¿Reforzar lo negativo o lo que viene, lo que el Señor tiene para mi vida? Entonces digo, ay, Señor, perdóname por hablar muerte y me conecto otra vez a la vida y, Wow. y Dios dice, di las cosas que no son como si Como si fueran. fueran. Y Así las es. palabras de Dios que fueron escritas hace más de 2000 años ya están, repitámoslas. Lo que Dios, yo digo, Señor, gracias porque viene para mi vida. Tus planes son buenos, agradables y perfectos. Gracias, Papá Amén. Dios. Y esto es tan importante, de verdad. También el Señor nos ha hablado mucho, Tere, de cómo a veces creemos que lo que estamos viendo es la verdad, ¿sí? Y nos instalamos en eso porque, aunque somos seres espirituales, nos habituamos demasiado a lo natural. Y entonces, no, como que hacemos una verdad de aquello que podemos ver, que podemos tocar, que estamos escuchando. Y realmente cuando viene cuando tú te conectas con el Espíritu de Dios, cambia completamente la atmósfera de todo lo que tú estás percibiendo alrededor, porque desde el interior, de verdad que ves las cosas desde su punto de vista, desde su percepción. Esto que estás diciendo, Tere, de verdad que ha sido como que Dios siempre insiste en esa renovación, en tomar su palabra como nuestra única verdad, porque de verdad Dios quiere resultados de vida en nuestra vida. Y a veces hablamos de lo que estamos viendo y sin embargo Dios nos invita a que no tomemos esos hechos naturales como una verdad. Cuando tú ves la verdad de Dios, cuando tú puedes ver la verdad de Dios, te das cuenta que lo que tú estabas viendo era una mentira, que lo que estabas sintiendo era algo erróneo, porque te estabas dejando llevar por las emociones, en lugar de instalarte y enfocarte en lo que es la verdad. Y entonces cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no estaba mintiendo. Él dijo lo que es. Él es el camino, Él es la verdad y Él es vida.
Entonces tenemos la opción de o nos instalamos en Él, que es el camino, la verdad o la vida, o nos instalamos en los hechos naturales que nos llevan a vivir por las emociones. Y entonces, como dice Tere, cuando vivimos ahí en ese ámbito de lo natural y nos instalamos en eso, vamos a hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos tocando. Y eso lleva a muerte. Por eso la palabra de Dios dice que la carne para nada aprovecha, así dijo Jesús. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y la vida a la que te está invitando Dios es a vivir en el espíritu. Y vivir en el espíritu es eso, optar por tomar lo que Dios está diciendo como tu verdad. Las palabras de Dios son espíritu. Y si tú tomas la palabra de Dios como tu única verdad, esto es lo que tú vas a ver como un hecho manifiesto en tu vida. Y como siempre el Espíritu Santo nos conecta perfectamente y correctamente, yo estoy muy impresionada por la palabra que nos da el día de hoy. Y precisamente, muy bien, vamos a ir rápidamente a 1 Corintios 15. ¿Me ayudan? ¿Traen Biblia? 1 Corintios. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 53. Corintios 15, versículos 53 al 57. Antes de leerte esta palabra, quiero compartirte algo que el Espíritu Santo me reveló. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es un hecho consumado. ¿Sí lo escuchaste? Sí. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es un hecho consumado. No es algo que va a suceder en el futuro. Dios no te viene a hablar de algo que va a suceder en el futuro y te voy a explicar por qué. En el ámbito espiritual no existe el tiempo. En el ámbito natural vivimos en el tiempo cronos, ¿sí? En el cual tenemos una perspectiva del pasado, del presente y del futuro. En el tiempo kairos, que es el tiempo del espíritu, no existe pasado, presente y futuro. Es un hoy continuo. Todo lo que la palabra de Dios habla, porque la palabra de Dios es un libro espiritual, es un hecho consumado. No es algo que va a suceder o se va a consumar después. Diciéndote esto, que es importante que lo sepas, vamos a leer la palabra que está en 1 Corintios 15, del versículo 53 al 57. ¿Tú ya la tienes, amiga, para que me ayudes, Vicky? Sí. Por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Hasta ahí. No, sigue, perdón. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos va a dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, o que nos da. Que nos da. ¿Verdad? Es un hecho consumado. No es algo que va a suceder en el futuro. Esta palabra está hablando precisamente de la diferencia entre lo corruptible, que es lo natural, y lo incorruptible, ¿sí? Todo aquello que es natural o que tiene materia de esta dimensión es corruptible. Sin embargo, no voy a entrar en ese tema hoy porque, aunque me encanta, pero no quiero confundir a nadie, sabemos que los seres humanos fuimos creados en lo natural por un cuerpo que contiene minerales de la tierra, ¿sí? Que tiene materia. También, sin embargo, de acuerdo a estudios científicos, sabemos que todo lo que tiene materia está compuesto por algo que se llama átomos. Y se ha descubierto que los átomos, en más del 90%, es materia invisible o energía.
Menos del 1% de los átomos es materia sólida y entre comillas, ¿sí? Te dejo con eso, no me voy a meter a profundidad. ¿Por qué estoy tocando este tema? Solo para decirte que cuando la palabra de Dios habla de lo corruptible, está hablando de aquello que por ser parte de la naturaleza de esta tierra natural, muere, tiene una corrupción, tiene un proceso de descomposición, ¿sí? Y entonces la palabra, a partir del 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahorita lo vamos a entender bien. Y luego en el 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Me voy a quedar hasta ahí. El Señor nos ha estado hablando una y otra vez de cómo la vida, que realmente es una vida alineada, que es la vida original que Dios diseñó para nosotros, es cuando nosotros, como seres espirituales, que tenemos un alma, que son nuestros pensamientos, emociones, y tenemos un cuerpo físico corruptible, nos vivimos una vida completamente conectada con el Espíritu de Dios. Esa es la vida que nos modeló Jesús. Él vivía en completa sujeción con el Espíritu de Dios. Por eso él podía hacer las obras que el Padre le decía que hiciera y veía un resultado. Siempre tuvo éxito en todo lo que hacía, porque él no hacía lo que a él se le ocurría. Él estaba en completa sujeción con el Padre y solo hacía lo que oía que el Padre le dijera que hiciera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Cuando tú y yo nos conectamos con el Espíritu de Dios, la vida que está en el Espíritu de Dios, que no sé si tú sabes, yo creo que sí porque conoces la palabra, dice la palabra de Dios que ese es el poder de vida que resucitó a Cristo de la muerte. El Espíritu de Dios es el poder que resucitó a Jesucristo de la muerte. Cuando tú te conectas a ese poder de vida, que es el Espíritu de Dios, inmediatamente la vida que está en el Espíritu de Dios se permea a tu espíritu. ¿Estás de acuerdo? Por eso nacemos de nuevo. Dice la palabra que nuestro espíritu es resucitado. ¿Sí? Ahora, tu espíritu está conectado con tu alma. Y esa vida que está en el espíritu, ¿no sería lógico que se permeara a tu alma? Es decir, a tus pensamientos, a tus emociones. ¿Sí? Y tu alma está conectada al cuerpo. ¿No sería lógico pensar que toda esa vida tan poderosa se permeara en todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. Estaría excelente. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Sí. ¿Y qué sucedería si pudiéramos creer eso? No nos quejaríamos nunca. Sí. ¿Qué tipo de vida estaríamos viviendo? Esto que te estoy diciendo es verdad en lo espiritual. Exacto. Esto que te estoy diciendo es verdad en lo espiritual. ¿Cómo hacemos que se haga una verdad en lo natural, en nuestra realidad actual? Creyéndolo. Cuando tú crees lo que Dios dice en su palabra, esa realidad viene a ser una manifestación en tu vida natural. ¿Sí? Esa es la vida a la que te está llamando Dios. ¿Y sabes qué tipo de vida es? Dice la palabra de Dios que Él nos hizo morir juntamente con Cristo, pero también nos hizo resucitar juntamente con Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios que tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús, está hablando de resurrección. Tú no tienes que esperar a un día morir, es decir, que tu cuerpo se muera y resucitar. Dios está hablándote de que hoy, si tú estás en Cristo conscientemente y lo crees, tú ya estás viviendo una vida de resurrección. Es decir, la gloria de Dios, la cual es Cristo Jesús, tendría que estarse manifestando en tu vida hoy, en todas las áreas. ¿Ya ves por qué el Espíritu Santo ha hecho hincapié con nosotros en que no aceptemos nada que sea contrario a la vida? ¿Sabías que las enfermedades vienen del ámbito de la muerte y no del ámbito de la vida?
por ejemplo. ¿Sabías que si tú portas la gloria de Dios, es decir, esa vida de resurrección en ti, aún tú puedes con solo pasar como hacía Pedro? ¿Se acuerdan que la sombra de Pedro sanaba a los que estaban alrededor? No era la sombra, era la gloria que Pedro portaba. No hay manera de que tú portes la gloria de Dios y otros que están a tu alrededor no sean también tocados por esa gloria, aunque ellos todavía o aún no hayan nacido de nuevo como tú, o no hayan resucitado todavía en Cristo. Aún la palabra de Dios habla de que tú puedes enviar la palabra. ¿Sí o no hay un versículo bíblico que habla de eso y dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina? ¿Sabes el poder que hay en tus palabras cuando tú te sabes en Cristo? ¿Sí? Bueno, para cerrar el tema de hoy, te voy a pedir que me permitas leerte una revelación que el Espíritu de Dios me entregó para ti hoy, basada precisamente en esta palabra de 1 Corintios 15. El Señor te dice, vístete de incorrupción. Sumérgete conscientemente en la realidad de la resurrección de Cristo, con la cual te hice resucitar y así te hice pasar de muerte a vida. Cuando permitas que esta verdad te selle y penetre lo más profundo de tu corazón, de tu fe, y tu mente sea transformada y trasladada a esta nueva vida que he puesto en ti, entonces se cumplirá esta palabra en ti. Sorbida es la muerte en triunfo. Sorbida es la muerte en victoria. Es que imagínate, si la vida de Cristo está en ti, esa vida es más poderosa que la muerte. La muerte fue vencida por Cristo. ¿Sí? Si la vida de Cristo está en ti, entonces esa muerte es sorbida, es decir, ¡fum! Queda fulminada. Queda fulminada. Exactamente. O sea, ya no existe. Ya no existe. Ya no existe nuestro. Así es. Y dice, La desbarató. y entonces, fíjate, dice, y entonces entenderás que eres inmortal. Que la muerte no puede tocar ningún lugar de tu vida. Esto significa que ninguna sombra de muerte puede tener parte contigo. Es mentira la muerte en ti. Y al conocer plenamente esta verdad y vivirla conscientemente, eres libre de la farsa. La muerte fue vencida. Ya no tiene poder ni fuerza, ni legalidad para operar, y solo la fe en ella podría darle una oportunidad. Es muy importante que mis hijos entiendan esto. Yo los he resucitado junto con Cristo, y al hacerlo, los trasladé fuera de la autoridad de la muerte. Así que ni la enfermedad, ni la tristeza, depresión, desánimo, desesperanza, dolor, fracaso, pecado, escasez, pobreza, rechazo, condenación, adicciones, separación, tienen parte con ustedes. Nada de esto tiene parte con ustedes. Todo esto es muerte y fue anulado completamente su poder. No tiene mi autorización para tocarlos. Puse división entre ella y ustedes. Pertenece a otro reino y ustedes fueron posicionados en mi reino. Ahí no hay acceso para la muerte, no puede entrar. La única manera en que puedan ser tocados por ella es que en la autoridad que yo les di, le den entrada al creer la mentira de que es mi voluntad que reciban esas cosas o que estoy infringiendo un castigo sobre ustedes a través de ellas o que se lo merecen. Todo esto es mentira. Amén. Amén. Y algo que me impresiona muchísimo es que empezamos hablando de este tema al aire, ¿verdad? Que empezamos así como que se dio y abro y justamente está hablando de eso. Y es la palabra que nos da el Espíritu de Dios hoy. Oigan, y ahorita que dice Claudia, solamente te alcanzarán las maldiciones si tú le das poder, si tú tienes fe en eso. Uh-huh. Y a veces cuando nos sentimos con culpa, la culpa nos abre la puerta porque la culpa le está dando poder. Lo que Dios pide que sintamos es arrepentimiento, culpa jamás.
de ¿Y qué es verdad el al arrepentimiento, Tere? arrepentimiento. El arrepentimiento es ¿Cambio de dirección? reconocer que estabas pensando mal y que ahora vas a pensar como Dios piensa. Te arrepientes de lo que pensaste. Exactamente, un cambio de dirección. Porque cuando piensas de la manera incorrecta, tus obras son incorrectas. No, y el Cuando arrepen- piensas de la manera correcta, porque ya te arrepentiste de la otra manera que no era la de Dios, tus obras en automático son obras correctas. Porque vienen como un fruto, no como una imposición o como un esfuerzo. Y el en tu vida. arrepentimiento, sí, también de que lastimamos a Dios creyendo nosotros, herimos a Dios creyendo y actuando de acuerdo a nuestras emociones. Entonces, Señor, me arrepiento de estar en mi emoción que por estar sintiéndome culpable, he estado dejando de darte honra y gloria a ti, adorándote a ti, gozándome en ti. Y cuando te Así estás es. viendo te estás lamiendo tus heridas, te estás Así haciendo es. la víctima, A ti estás mismo. dejando de honrar y ver al Todopoderoso. Entonces hay que arrepentirnos de eso, de dejar en ese momento de darle poder a nuestra situación, porque es cuando dejamos de Wow. adorar al Todopoderoso. Wow, así Entonces, arrepentirnos, chicas, Wow, cambiando me nuestra encantó, manera de me pensar. encantó. Gloria a Dios. Gracias, Señor.